Buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todes, las personas que nos están escuchando de distintas partes del mundo. Para quienes entran por primera vez a una emisión nuestra, somos la Fundación Una Puerta, una ONG conformada por mujeres, hombres, cis, lesbianas, gays, travestis, asexuales, intersexuales y bisexuales, latinoamericanos y no patriarcales, que se propone incentivar la capacitación y la investigación e intervención en cuestiones relativas a los derechos humanos, géneros, diversidad y violencias, generando nuevos conocimientos y canales de investigación y capacitación alternativos. Como fundación, nos proponemos instalarnos y posicionarnos generando conocimiento no jerárquico, horizontal, de forma tal que para acceder a nuestros conversatorios, que son gratuitos, no se exige títulos previos ni nada especial. Una Puerta es una ONG que está inscrita en la Inspección de Personas Jurídicas, con un comité ejecutivo que yo presido, Laura Cantore, para los que no me conocen, Mariela Contreras y María Clara Angulo Cantore como secretaria, Mariela Contreras como tesorera, Graciela Brizuela como vocal titular y Lara Schultz como titular suplente. Nuestro comité de lujo está conformado por Diana Mafía, Gloria Cariaga Pérez de la UNAM, Lía Lombardi de la Universidad de Milán, Enrique Stola de Argentina, Andrés Carponetti de la Universidad Nacional de Córdoba, Carmen Colazo de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Silvina Ribota de la Universidad Carlos III de Madrid, Patricia Scarponetti de la Universidad Nacional de Villa María, Viviana Reibaldi, miembro del colectivo Historias Desobedientes, Graciela Brizuela, fundadora de Amnistía Internacional, Sandra Rocío Guerrero Torres de la Universidad Uniminuto Colombia, Lucía Siquia de la UNAM, Teresa de la Iglesia de la Universidad Nacional de San Juan, Celeste Yascheta de Argentina, Córdoba, referente LGTB, Victoria Cano Colazo, psicóloga del CONICET de Argentina, y Marcelo Lasaña de Italia. Nuestro agradecimiento inmenso a nuestro invitado de hoy, pero unas palabras breves antes de esto. Para aclarar dos cuestiones. Esta transmisión la estamos haciendo con Cultura en Acción, que son nuestros aliados incondicionales en cada una de estas presentaciones. Y la presentación a nuestro invitado de lujo de hoy la va a hacer Sandra Rocío Guerrero Torres, y yo quiero aclarar desde dónde y cómo está presentando Sandra Rocío Guerrero Torres a nuestro invitado hoy. Lo está haciendo desde Pasto, la capital del departamento de Nariño, Colombia, en medio de la protesta nacional que vienen realizando en este momento el pueblo colombiano desde el 28 de abril del corriente año, protestas que vienen desde el año 2019, en el marco del paro nacional que rechaza la tercera reforma tributaria postulada por el presidente Iván Duque. Ahora sí, le cedo la palabra a Sandra, que la está haciendo entre manifestaciones y bastantes problemas en su país. Sandra, ¿estás por ahí, querida? Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Tengo el honor enorme de presentar a nuestro conferencista del día de hoy, no sin antes agradecer enormemente a la Fundación Una Puerta, donde se han conjugado muchísimos pensares, reflexiones y pensamientos críticos alrededor de la construcción de los géneros, la diversidad sexual, la orientación y la libertad, entre muchas otras cosas. El respaldo invaluable que hemos sentido desde distintos puntos de Latinoamérica a través de Una Puerta en el paro nacional, el cual ha sido abordado desde la Fundación con perspectiva de género. De ahí que es un honor para mí presentar a Enrique Stola, que es feminista, es médico especialista en psiquiatría en psicología clínica, es director de psicodrama, especialista en metodología
metodología de la investigación científica, magíster en neuropsicología, doctor en filosofía y experto en violencia de género, masculinidades y agresiones sexuales contra las infancias. Además, es miembro del comité asesor especializado en violencias de género de la Mesa Interministerial de la Violencia de Género de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. En este momento estoy desde Colombia, en Pasto, que es la capital del departamento de Nariño. Hoy nos encontramos bajo las manifestaciones de las juventudes, en ese grito por querer ser escuchadas. Ruego, me disculpen, por favor. Me encuentro muy cerca de una zona universitaria y los chicos en este momento están haciendo uso de su derecho a la protesta. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Enrique, ¿qué son las nuevas masculinidades? Bien, ahora voy a intentar responder, pero quería decir 2 palabras o 3 antes de pasar a esa respuesta, ¿no? Agradecido por la invitación. Segundo, aclarar porque ahí leíste que soy doctor en filosofía, no, soy doctorando en filosofía, o sea, me falta la tesis, no soy doctor en filosofía, y luego voy a decir lo que siempre digo cuando tengo que dar una charla, que voy a vertir expresiones, etcétera, que a veces resultan muy molestas para algunas personas y bueno, pero no voy a pedir disculpas porque este es un tema masculinidades, violencia contra las mujeres, violencia contra trans, travesti, no binarios, femicidio, transfemicidio, etc. Es un problema muy grave. No le encontramos la vuelta, no le encontramos la solución, tenemos indicadores de cómo hacia dónde avanzar. Entonces, creo que una de las formas es hablar claramente, decir lo que uno piensa, que cada persona sepa cómo una está posicionada y bueno, y en los puntos de acuerdo avancemos. Así que esta cuestión quería dejarla clara, ¿no? Y además que no utilizo un lenguaje académico y a veces, qué sé yo, se me va un insulto porque así lo siento. Luego, ¿qué son las nuevas masculinidades? Y aquí ya se genera toda una discusión fuerte que se está dando, creo que fundamentalmente en algunas corrientes de aquí del llamado primer mundo, ¿no? Cuando voy a hablar de masculinidades, voy a hablar de masculinidades que están dentro del espacio geopolítico dominado por Occidente. Esto es dominado por el norte. Entonces, me voy a referir a ese espacio geopolítico. Y cuando no me voy a referir a las masculinidades de todo el mundo. Lo segundo es, estamos en sociedades patriarcales. Esto es, como dicen las compañeras del feminismo comunitario de nuestra América, el patriarcado es la matriz de todas las dominaciones. Y entonces, al ser la matriz de dominación de todas las dominaciones, podemos encontrar ejes claves que hacen a la configuración de los cuerpos. Y el patriarcado y el sistema capitalista y el neoliberalismo y las prácticas sociales están generando permanentemente nuevas masculinidades. O sea, mi forma de ser varón no tiene que ver con la forma de ser varón de mi hijo, ni la de mi padre, ni la de mi abuelo, ni tatarabuelo. O sea, entonces,
que sean esas nuevas masculinidades, que son productos de los cambios y los reacomodamientos del dispositivo de dominación masculina, del reacomodamiento de la dominación de clase y de la supremacía blanca, no necesariamente son masculinidades revolucionarias, masculinidades que buscan la paz, que buscan la justicia, masculinidades políticas. A veces son solo expresión del reacomodamiento, en donde se van produciendo cambios, pero en donde los intereses quieren de que nada cambie, o sea, que sus privilegios y su dominación siga existiendo. Entonces, con un grupo de compañeros lo que pensamos son en masculinidades políticas. El feminismo, el feminismo tiene una consigna muy importante que dice lo personal es político. Eso ha tenido, es una consigna como para analizarla y que tiene que ver con las masculinidades. Porque lo personal es político se refirió a que cada historia humana de una mujer, de un cuerpo sometido, que se visibilizaba, salía del espacio de lo privado y era un posicionamiento político. Pero las compañeras, cuando largaron esa consigna, no solo querían decir eso, que en eso se quedó un sector del feminismo, sino lo que querían decir además, esto yo estoy, repitiendo a Bell Hooks, activista afro, activista negra, sino que lo que estaban diciendo además, que era necesario que las mujeres entendieran y comprendieran cómo se daban todos los mecanismos de dominación que posibilitaron la construcción de esa historia singular y personal. No solo la expresión de la historia, sino el entendimiento de los mecanismos de dominación. Acá estoy en Madrid en este momento y me encuentro con que, bueno, que dentro de los grupos de varones que trabajan sobre masculinidades, hay algunos grupos que solo atienden a la dominación de género. Esto es, y que también hay mujeres, grupos de mujeres feministas, que solo atienden a la dominación de género. Y esto es una diferencia muy importante con la mayoría de los feminismos y la mayoría de los posicionamientos que tienen gran parte de los varones que están trabajando en Norteamérica. Porque, a ver, la otra vez en un tuit, un dirigente de un grupo dice: los que se llaman varones trans no son varones. Yo le respondo respetuosamente y dice, no me acuerdo que le respondí, pero sé que fue respetuoso, y él dice, pues que se llamen como quieran, pero no son varones. Bueno, hay otro grupo también del feminismo que dice, las mujeres trans no son mujeres, que se llamen como quieran, pero no mujeres, son trans, pero que además tendrían que tener control médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es claro que están apuntando a la dominación de género. Y entre los fundamentos dicen, nosotros no nos podemos hacer cargo de todas las dominaciones, que cada grupo se haga cargo de su dominación. Y en el caso de las compañeras feministas que solo atienden a la dominación de género, dicen, bueno, a las mujeres nos han encargado que nos hagamos cargo de todas, de todo, y eso no puede ser.
nosotros tenemos que liberarnos como mujeres. Y las compañeras, los compañeros que trabajan en racismo, bueno, que trabajen en eso, y trans, travesti, gay, que trabajen en eso. Cada uno busque su liberación. Bell Hooks, retorno a ella, dice que las mujeres negras no tienen una experiencia muy particular, porque no han tenido un sujeto institucionalizado para dominar. Porque las mujeres negras han sufrido la dominación de género, en el caso de varones negros, y también han sufrido la discriminación y la dominación por parte de mujeres blancas, y además de de determinadas clases sociales. Entonces dice y lo interesante de esto es que tanto esas mujeres blancas como esos varones negros han liderado movimientos de liberación de mujeres y movimientos antirracistas. Y yo agrego también compañeros y compañeras, y fundamentalmente compañeros de izquierda, que tienen una posición anticapitalista, pero no se meten con el género ni con el racismo. Y parece que eso es tarea de otros. Y lo que ella señala es las diferentes modalidades de la dominación se potencian entre sí. No es posible lograr una liberación y de algo dejar las demás de lado, porque el sistema está operando con todas ellas, atravesando los cuerpos. Entonces, ahí ya se abre una gran diferencia entre quienes pensamos en masculinidades políticas y quienes hablan de nuevas masculinidades, pero solo se están refiriendo al género. Y decimos, para hablar de masculinidades tenemos que hacer una mínima historización, una mínima, aunque pongamos los titulares, visualización de la construcción sociohistórica de las masculinidades. Y no podemos, entonces, en este mundo actual, no podemos dejar de lado de señalar lo que fue los orígenes del capitalismo y el impulso que le dio al capitalismo, el desarrollo capitalista, lo que se llamó el descubrimiento del nuevo mundo, la colonización para nosotros de nuestra América, y a la vez la esclavitud. Sobre ese triángulo de lo que después fue Europa, África y la explotación de nuestra América, se dio el desarrollo capitalista. Es decir, por un lado, antes de 1492, ya podemos detectar claramente lo que era la dominación de género y la dominación masculina, y esa dominación de género y masculina siguió independientemente de los cambios socioeconómicos y políticos que se dieron hasta el momento. Si vemos, la dominación de clase siguió independientemente de los cambios, feudalismo, capitalismo de Estado, estructuras socialistas con capitalismo de Estado, capitalismo financiero, siguieron. Y lo que de alguna forma se estructuró como otra dimensión de la dominación fue el racismo. Ahí, a partir de 1492, en donde los cuerpos comenzaron a ser racializados en función de los intereses de la clase dominante
y también empezaron a ser catalogados, primero en nuestra América, por la supremacía, por los blancos, que luego se constituye como, se autorreconocen como blancos y son los supremacistas blancos, comenzaron a ser racializados todos los cuerpos, categorizados, y de acuerdo a eso, a la forma y al lugar donde estaban, se configuraba el espacio de explotación y el lugar que tenían en los medios de producción. El avance del capitalismo implicó la destrucción del feudalismo, pero también la creación de los Estados-nación. Y los Estados-nación fue una forma de garantizar el desarrollo capitalista, pero a la vez de controlar a la población que estaba dentro de eso, porque el capital necesita que circular libremente, pero sí requiere el control de la fuerza de trabajo. Es decir, trabajadoras, trabajadores, pobres, les pobres, no podemos circular, no se pueden circular libremente por el mundo. Es decir, la fuerza de trabajo no circula libremente, pero los capitales sí. Cuando llegan a nuestra América, nosotros teníamos un patriarcado débil, como bien lo señalan Rita Segato, patriarcado de baja intensidad, las compañeras del feminismo comunitario. Pero del lado de lo que después fue Europa había un patriarcado fuerte. Pensemos que ya venían disciplinando los cuerpos de las mujeres. El cristianismo fue claramente hábil. El cristianismo, la Iglesia católica, la Iglesia evangélica, ha sido y es muy hábil en el maltrato de los cuerpos y en la dominación de los cuerpos y las mentes. Y desde el Concilio de Nicea hasta la fecha, tiene una historia de maltratos y de disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres. Recuerden la matanza de Brujas, 1420, 1430, comenzó hasta el 1750, en un momento en donde era necesario ejercer ese terrorismo contra las mujeres porque se debía fortalecer ese modelo de familia, macho, hembra, que estaba sometida, reproducción de mano de obra, que tanto servía al interés capitalista y al desarrollo capitalista. Cuando la Iglesia Católica y la corona española llegó a nuestra América, y junto con otras coronas empezaron a destruir todo lo que era la estructura socioafectiva, socioeconómico-afectiva de nuestra América, había varones, había mujeres, pero también había otros cuerpos que circulaban fluidamente entre los géneros. Es decir, lo que trajo la colonización fue un binarismo estricto. Esto lo quiero señalar porque esto tiene que ver con la construcción de la masculinidad y con lo que está pasando hoy, en el aquí y ahora. Ese binarismo estricto continuó y se fue acentuando hasta que en 1700 ya estaba el capitalismo totalmente aceitado y desarrollándose. Y seguimos avanzando con todas las crisis y las luchas. Siempre hubo resistencia, siempre hubo cuerpos que se opusieron, siempre hubo mujeres que se resistieron y trataron de elaborar estrategias para romper la dominación. Nunca la dominación puede ser tan precisa, tan exacta, siempre hay resistencia. Pero hagamos un salto grande y vayamos a la década del 60. Y voy a la década del 60 y siempre lo remarco, porque en la década del 60 ocurrió algo que nunca había
ocurrido en el mundo. La juventud se expresó políticamente, como sector social, se expresó políticamente contra los órdenes y las diferentes formas de orden establecidos en todo el mundo. Década del 60 en Norteamérica, 60, 70, Revolución Cubana, guerras revolucionarias, lucha por la justicia social. En Norteamérica, movimiento hippie, lucha contra la guerra de Vietnam, agremiación de trabajadores, crecieron los sindicatos, segunda ola feminista, de acuerdo a cómo se caracteriza en el norte. Las mujeres hacen visible que el lugar más peligroso para mujeres, niñas y niños es la propia casa. Hacen visible el incesto paterno-filial. Se empieza a visualizar lo que es la cultura de la violación, que hoy, digamos que tenemos mucho más conocimiento sobre esa cultura. En África, los movimientos decoloniales, en Europa, Mayo francés, en Córdoba, el cordobazo, el que tuve la oportunidad de participar ahí cuando estudiaba medicina en la Universidad de Córdoba. Los movimientos en Checoslovaquia y en los países socialistas contra el estalinismo, China con su revolución cultural, donde los jóvenes participaban, manipulados, lo que sea, pero participación activa de la juventud y posicionamientos políticos. Estados Unidos venía en la década del 50 y del 60 bajo una férrea moral cristiana, esta que tanto nos ha jodido los cuerpos en este monoteísmo que nos tocó en esta parte del mundo. A otras partes del mundo los han jodido con otro monoteísmo, ¿no? Pero acá con el cristianismo, con todo un discurso que tiende a entrar en el cerebro de las mujeres, fundamentalmente para que se coloquen en posición de sostener a los varones y sostener la dominación masculina. El discurso cristiano, ese verso, el amor y todo lo demás, no entra en la cabeza de los varones, no es para los varones, es para las mujeres. Cuando en la década del 50-60 se vivía una profunda, una estructura legal y una gran represión sobre aquellos cuerpos que no respetaban las normas morales cristianas. Gays, lesbianas, travestis, drag queen, etc. Bien. Siempre recuerdo la fecha porque 29 de mayo, Cordobazo, 28 de junio del año 69, Stonewall. Dos militantes, Marsha Johnson y Silvia Rivera, trans, que será la situación, digamos, en Estados Unidos, movimiento de derechos civiles, las mujeres negras luchando contra el sexismo. Las mujeres negras son las primeras que hablaron de liberación de las mujeres, allá por la década del 30 al 40, porque eran violadas por los blancos y liberación de las mujeres implicaba liberarse racialmente y liberarse también de los machos blancos y de los machos, de los negros, del sexismo negro. Marsha Johnson y Silvia Rivera lideran una explosión espontánea de cuerpos que durante varios días tuvo a mal traer a la policía de Nueva York. Y fue el comienzo de la visibilización de los cuerpos y del comienzo de la ruptura del binarismo. Se fue al carajo el binarismo de género. Se comenzó a irse al carajo el binarismo de género en ese momento. Un año más tarde se hace la primera marcha gay en Estados Unidos y hoy, a pesar de que los sectores conservadores quieren volver al binarismo, a pesar de que hay un sector del feminismo que quiere volver al binarismo, un sector
de los varones que trabajan por nueva masculinidad y que quieren volver al binarismo, basta, no se vuelve más. El binarismo de género no se vuelve más. Hoy, cada vez más, hay cuerpos que se expresan, se manifiestan, cada vez que son cada vez más libres. Década del 60, 70, también ocurre otra cuestión que va a impactar. Esto impacta en nuestra masculinidad, obviamente. Si durante años se estuvieron reprimiendo a gays, lesbianas, a las lesbianas porque eran masculinas, machotas, etc., todo aquello que rompía el binarismo tenía que ser reprimido y modifica formas de estar y ser en el mundo para los varones cis, o para el modelo cis que había que presentar. En la década del 60 era muy fácil definirse como varón. Varón era, ¿quién era varón en la década del 60? Y varón era, laburaba, trabajaba, sostenía un hogar, tenía hijos y proveía. Y no importaba si no veía a los hijos, no importaba si le pegaba a la mujer. Ya creo que los que tenemos alguna edad sabemos que hemos escuchado esa historia en donde, y quienes somos terapeutas las hemos escuchado también en el consultorio, de mujeres que dicen, sí, era muy recto, lo que significa un autoritario o un violento, era muy recto, pero él nunca nos hizo faltar nada. Nunca. Entre paréntesis, no cagaba a palo, no estaba nunca, etc., pero nunca nos hizo faltar nada. Y esto era clave. Esto era el ser proveedor, varón proveedor. Y además el sistema capitalista daba el elemento y había un plus como salario familiar que servía para ese ser proveedor, etc. Pero comenzó el capitalismo financiero y se cayó el muro de Berlín y los capitalistas dijeron, ya no tenemos que competir con el socialismo. Al diablo, pasamos a otras reglas, las imponemos nosotros. Y en el 73 se instala el primer Estado liberal, Chile, la primera experiencia privatizadora, y así le fue. 30 años sufriendo el pueblo chileno y ahora saliendo de esa situación. Y si uno ve las estadísticas, ve que a partir de ese momento, de esa década del 60, hay todo un ataque hacia la sindicalización en todo el mundo, hacia la sindicalización, hay un ataque, se bajan los salarios, aumenta la concentración de riqueza de las clases altas, de la burguesía dominante, se facilita la entrada al mercado de las mujeres, algo que por las mujeres estaban luchando, pero a la vez les sirve al sistema capitalista que facilita la entrada al mercado, pagándole menos sueldos, mano de obra barata, y eso lo que hace es, agregamos, se produce estructuras narcos, estados paralelos, guerras, discriminaciones, se estimula algunas migraciones, digamos, para explotar mano de obra barata. Y lo que se va produciendo es una precarización de la vida, a la vez que el movimiento LGTBIQ+ sigue creciendo y luchando y logrando derechos, a la vez que los feminismos siguen creciendo y golpeando todo lo que es la estructura de dominación masculina y logrando derechos, y se produce la precarización de la vida. Y al producirse la precarización de la vida, en los últimos 20 años, 30 años, ya ningún varón puede ser proveedor. Se acabó eso. ¿Y cómo nos definimos los varones? Ya no nos podemos definir como proveedores. Pero como dice Beatriz Gimeno, se acabó ese rol, pero a los varones les quedó el fantasma. Le quedó el fantasma. Y entonces, ¿de qué forma los varones somos
validados en nuestra masculinidad por la estructura patriarcal. Y hay muchas formas. Hay muchas formas. Una de las formas es el ejercicio de la dominación sobre los cuerpos que, bueno, estos cuerpos me pertenecen. Mi mujer, mi hijo, mi hija, este grupo familiar me pertenece. Y ejerzo la máxima dominación y violencia porque yo soy el macho. Otra forma es, yo soy el macho, yo soy el hombre. ¿Qué hacemos los hombres? Competimos, logramos capital, compramos todo lo que podemos, dominamos a quienes podemos, nos ubicamos en algún lugar de la escala capitalista. Otra es la participación de juegos violentos, actividades violentas, actividades de riesgo, etc. Tenemos entrenamiento para eso. Una investigación en España que surgió en junio de 2019 muestra que los adolescentes y las adolescentes consumen prostitución entre los 14 años y 17 años sistemáticamente, y que los niños entre 8 y 9 años y niñas tienen acceso en forma fortuita a la consumen prostitución, dije no, consumen pornografía, y que los niños tienen acceso a la pornografía a los 8 o 9 años en forma fortuita. Y la pornografía pasa a ser lo que educa a gran parte de los varones, pero también de las jovencitas. Y a los varones los educa en un rol estrictamente dominador, en donde no importa el deseo de la mujer y en donde cualquier práctica está permitida, por el solo hecho de ser varón. Y el interrogante que tienen las jovencitas es ¿qué es lo que se espera de mí? O sea, ya están educándolas en una posición de subordinación al deseo masculino. Y con la revolución sexual que se ha vivido desde la época de la década del 60, estas jovencitas creen ser libres sexualmente cuando en realidad lo que están cumpliendo es el mandato patriarcal de someterse al deseo masculino. Entonces, estamos jodidos, porque objetivamente lo que hay es una multiplicidad de formas en donde el patriarcado nos está validando en nuestro rol dominador. Es un reacomodamiento de los sistemas de dominación masculina. Otro es el tema de la prostitución. No me meto aquí reglamentarismo, abolicionismo, no. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y traigo la pregunta que hace Beatriz Jimeno de España, que dice, ¿qué pasa que hoy es tan fácil coger, foliar? Hay aplicaciones que permiten contactarse con otra persona solamente para tener relaciones, o con grupos solamente para tener relaciones. Esto fue antes del COVID, ¿no? Y resulta que si es tan fácil tener relaciones gratis, ¿por qué razón hoy la trata de personas con fines de explotación sexual mueve una cantidad de dinero que se acerca a lo que es narcotráfico y venta de armas? Y esto se hace con 10 euros, 20, 50 por un completo, etc. Con muy pocos aportes. Y dice Beatriz Jimeno, bueno, ahí hay un espacio en donde el feminismo no ha entrado. Ahí donde entra ese macho que paga y se hace lo que él quiere, en ese momento, y esto lo digo yo, las mujeres que
están en esa situación que en general tienen un ejercicio de la ciudadanía restringida, sus derechos quedan totalmente suspendidos. Se produce lo que yo denomino el acto constituyente. El tipo termina con lo que sea, termina acabando sexualmente o termina hablando porque buscaba una compañía. Cuando sale sintiéndose macho. Esta es una de las validaciones que tiene el patriarcado. Y si por algo, entre otras cosas, cuestiona la prostitución, es que es un instrumento para que estos machos se validen como machos. Es un eficaz instrumento, pero que además mueve millones y sostiene la trata de personas porque hay demanda. Ante todo esto, con esto voy a ir cerrando para que haya preguntas. Fíjense lo que pasa con los medios de comunicación. Si vemos, o alguien dice violencia de género, ¿con qué asociamos? Y vamos a asociar con un femicidio. Inmediatamente lo asociamos con un femicidio. ¿Qué está haciendo esos buenos hombres que están en su casa mirando la televisión y el noticiero y ven violencia de género? Asocian con el femicidio. Aparece la descripción sobre el femicidio. ¿Y qué dicen estos hombres? Bueno, hay que meterlos presos, hay que violarlos, hay que mandarlo a la cárcel y que se los cojan, cualquier cosa punitivista. Estos tipos están locos, son enfermos, son psicópatas. Quedan del lado de la enfermedad. Recordemos que el discurso médico y psiquiátrico abonó durante años esta tesis fortaleciendo la dominación masculina. Quedan del lado de la enfermedad y no tiene nada que ver con nosotros, que somos buenas personas. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Ahora, resulta que las estadísticas muestran que en una pareja heterosexual no igualitaria, que se forma y se van a vivir juntos o se casan, yo siempre recomiendo a las chicas jóvenes no casarse nunca, porque si encima ya separarse de cualquier pareja es una complicación, estar casado es mucho peor, pero no casarse nunca porque el peso de la cultura que nos ha traspasado, nos ha formado, es muy fuerte y se activan muchos mecanismos. Y si la pareja no es igualitaria, bueno, lo que ocurre es que esos mecanismos actúan inmediatamente y las estadísticas muestran de que por el solo hecho de casarse o formar una pareja no igualitaria, esa jovencita tiene que trabajar 3 horas más por día en tareas de cuidado para atender al gilipollas o al boludo que tiene al lado. 3 horas más por día, multipliquen 3 horas más por día por 30 días, multiplíquenlo por 12 meses, multiplíquenlo por 5 años hasta que se da cuenta y dicen me voy al carajo. Y las estadísticas en la ciudad de Buenos Aires muestran que el 50% de las parejas se separan, están separadas a los 5 años, y que un 30% de las parejas, por lo menos, que son parejas jóvenes, 35, 40, 45 años, 50, no cogen nada, viven juntos por estatus, por problemas económicos, por lo que sea, y solo un 20 la pega. Se sienten bien, satisfactorio ese vínculo, esa relación. Ahora, si esa mujer está colocando 3 horas por día tareas de cuidado que tendrían que ser repartidas, esto significa que este buen hombre le está expropiando 3 horas de la vida a esta mujer que las podría aplicar
en su propio proyecto de vida, pero que no las puede aplicar en su propio proyecto de vida, sino que es un capital que aporta para sostener a este buen tipo que está mirando la televisión o que está cansado, porque siempre el cansancio de los varones es mucho peor que el de la mujer y todo lo que ya sabemos, y o este imbécil que no es capaz de ir a un supermercado y preparar, pensar, bueno, ¿qué puedo hacer de comer? Y pensar en la comida durante tantos días, porque no lo hace, porque eso es tarea de mujer y eso es carga mental de las mujeres. Y eso, al ser carga mental de las mujeres, yo le estoy robando salud mental a mi pareja y le estoy robando tiempo de vida a mi pareja, porque es carga mental de las mujeres. Y ahí, en esta operación que hacen los medios de comunicación, cuando dicen violencia de género y solamente se ve femicidio, y se asocia con eso, y no se asocia con todas las violencias que sufren las mujeres, de baja a alta intensidad que sufren las mujeres, lo que hace es exculpar a los varones, que piensan que el tema de violencia de género es un tema de mujeres. Nosotros no tenemos nada que ver. Si somos buenas personas, no levantamos la voz, ellas hacen lo que quieren. Yo ni me quejo. Boludeces así escuchamos todos los días. Entonces, el tema es que estos buenos señores están con esa práctica en donde expropian horas de vida a sus parejas. Con esta práctica no igualitaria, lo que están haciendo es sostener esta red de dominación que es el marco que produce femicidios. Porque es el marco que produce que en los próximos 30 días o 40 días vamos a tener 30 machos femicidas más. Entonces, lo que propongo, son masculinidades políticas, masculinidades que vean todas las formas de dominación, las modalidades, cómo se expresa la dominación en todos los cuerpos, que tengan una posición de aceptación de todos los cuerpos y de las praxis que desean realizar, y un fuerte, obviamente, compromiso cotidiano y revisión permanente de la conducta de cada uno, ¿no? Me detengo acá y sigo con las preguntas que quieran tirar. Bueno, Enrique, muchas gracias. Mientras la María Julia va recogiendo todas las preguntas de YouTube, vamos a abrir una rueda de preguntas. No sé si Carmen, Sandra, Andrés, Viviana quieren hacer alguna pregunta. Graciela. Viviana. José, ¿le puedes dar la palabra a Viviana Rivaldi, por favor, de Historias Desobedientes? Gracias. Muy interesante todo lo que comentabas, Enrique, un gusto escucharte. Y sabes que me hiciste acordar mucho a la diada dominador-dominado, que desde Paulo Freire pensábamos en educación, ¿no? Cómo el macho, que desde la cultura se le impone ser proveedor, a la vez de ocupar un lugar de dominador, está ocupando un lugar de dominado también. El peso que el macho tiene que soportar sobre sus hombros para seguir con ese papel rígido, estricto en una cultura patriarcal, ¿no? En todos los órdenes de su vida. O sea que al mismo tiempo de tener el privilegio, digamos, entre comillas, de ser el dominador, tiene el peso de ser el dominado que padece también, ¿no? Desde ese lugar. O sea, el patriarcado en ese sentido pone al macho en un doble lugar muy, muy, muy sufrido, me parece. Porque un macho que no puede proveer sufre, ¿no? Sí, sí sufre, es cierto. El patriarcado jode todos los cuerpos. O sea,
las diferentes formas de dominación se expresan de diferente manera en cada cuerpo y de acuerdo al lugar que tenga cada persona dentro de esas estructuras y a las opciones y posibilidades que tenga para desarrollar su vida. Ahora, hay responsabilidades también, y hay posicionamientos, y hay grandes grupos de machos a los que les importa fundamentalmente el goce del ejercicio del poder. No les importa el costo que tienen que pagar por ese ejercicio del poder. Desde hace muchos años leí un trabajo sobre derechos humanos donde decía que en toda sociedad hay un grupo muy activo que trabaja por derechos humanos y son los que movilizan a la sociedad y van logrando cambios. Un grupo con un número N de personas, que es un grupo crítico que produce esos cambios. Después hay otro grupo, otro sector de la sociedad, al que le interesan menos los derechos humanos, adhiere, pero fundamentalmente le importa cuándo le pueden servir. Y hay otro grupo de la sociedad a lo que no le importa si es democracia, dictadura, lo que sea, se van amoldando y acomodando, algo así como la servidumbre voluntaria, ¿no? Siempre dispuestos a acatar lo que diga el poder, que por algo lo dice. Creo que con el tema masculinidades ocurre más o menos así, ¿no? Estamos viendo que en general en los cursos, talleres, etcétera, siempre hay un 15-20% de varones. Esto está presente. Nosotros tenemos que dar una política pública hacia ese 15 o 20% de varones. Ese grupo es al que hay que lograr cohesionar para que pueda actuar como grupo, que todavía no es un grupo, son individualidades. Todavía no es un grupo y todavía no hay políticas públicas. Recién se están estructurando secretarías, algunos programas, etcétera, en algunos ministerios de las mujeres, y está bien que sean los ministerios de las mujeres porque son las que tienen claridad para impulsar este tipo de política. Pero nosotros necesitamos que haya esa políticas específicas para ese grupo de 20% de varones y a la vez que haya una política general no sexista. Porque en la medida que no existen políticas no sexistas, las políticas que hay son sexistas. Y por más piola que sean los compañeros, por más majos que sean los compañeros que están en diferentes lugares del gobierno, acá hay que confiar en las compañeras feministas, especialmente en las compañeras feministas que no quedan agradecidas a los machos, ¿no? Sino en las compañeras feministas que saben de que han ocupado ese lugar por su propia lucha, no porque ningún macho se la dio. Si hay un macho que le otorgó ese lugar es porque no tenía más remedio. Así que, y por otro lado, yo entiendo que hay a veces desde el feminismo escucho consignas como los varones tienen que responsabilizarse de lo que hacen, los varones tienen que autocriticarse, los varones tienen un llamamiento ético a los varones. La dominación no se modifica con un llamamiento ético. Ustedes, a ver, armemos esta escena. Pongamos 5 o 6 CEOs de los grupos que hicieron negocio económico con Argentina, el capitalismo financiero. Y les importó 3 carajos la pobreza que produce, y hagamos ese grupo, un grupo le digamos, ustedes tienen que hacer una reflexión ética por la pobreza que están produciendo. Le importa nada, no le importa tampoco morirse de un paro cardíaco, dentro ahí a los 50 años por el ritmo de vida que tienen. La adrenalina que les produce el ejercicio y el goce del poder no se modifica con llamamientos éticos. Ese nivel de poder se modifica con el ejercicio de poder contrario, no hay otra. Bien.
Sandra, ¿quieres hacer alguna pregunta? Carmen, Andrés, Graciela. Levanten la mano porque si no, no puedo, o desmutense. Sandra, desmuteate, querida. Ah, Graciela, dale. Vamos, Graciela. Ok. José, Graciela, me parece. ¿Puedes hablar, Graciela? Tratando. A mí ya Ah, me contestó, gracias Enrique, siempre es un gusto inmenso para mí escucharte y aprendo mucho después de tantos años. Y bueno, justamente te iba a preguntar lo que contestaste, sobre si están conformándose los grupos de nuevas masculinidades políticas y cuál sería tu sugerencia, si has visto algún ejemplo, y ya lo contestaste, así que gracias, era eso lo que te quería contestar, porque yo siento que ahora escucho, que ahora se habla mucho de las nuevas masculinidades y es como que sean muchos ejemplos y algunos se sienten muy ofendidos porque se sienten dentro, ¿no?, del grupo de las nuevas masculinidades, pero creo que nos queda mucho camino todavía. Bueno, vos sabés la lucha que nosotros tenemos por el tema de las mujeres y el interrogante que tenemos que ha pasado con tantos femicidios y con tanto que hemos avanzado en las legislaciones. Por lo tanto, a mí también me cuesta pensar mucho en las nuevas masculinidades. Hay grupos que se están formando de compañeros que se forman por su propia iniciativa, no porque haya una política que los esté impulsando, digamos, y colaborando. Se forman y lo que estamos muchos es tratando de que se relacionen, gente de Neuquén, de Córdoba, de Buenos Aires, que se vayan relacionando, ¿no? Que vayan sintiendo y vayan generando esta idea de grupo, que es necesario, que el movimiento feminista lo logró hace muchos años ya. Esto por un lado. Y por otro lado, vuelvo al tema de los medios de comunicación. De ahí la importancia de lo que se logró el otro día, que tiene que ver con la paridad. Porque hay muy pocas compañeras feministas en los medios de comunicación. Y como bien decía el otro día Diego Iglesias, que compartimos un Zoom, y Diego decía que hay pocas feministas porque en general los conductores y la gente de la producción no quiere feministas porque, claro, cuestionan el ordenamiento que los machos van poniendo en los medios. O que las mujeres sometidas, colonizadas por el machismo, van imponiendo. Y entonces son calificadas como de quilomberas. Entonces prefieren no tener, salvo que haya un femicidio que impacte, y entonces las llaman para que den alguna declaración o cosa por el estilo. Bueno, si hay pocas mujeres, no hay varones. No es posible detectar, salvo Diego Iglesias y algún varón más, no hay varones que cuestionen el orden masculino en los medios de comunicación. Atendamos a eso. Y esto tiene que ver con estos dispositivos de dominación masculina que quieren evitar cambios. No van a poder evitar que entren más mujeres, que haya más mujeres y que haya mujeres feministas en los medios. Eso se va a lograr gracias al impulso de las feministas, pero objetivamente tiene que haber más varones también, ¿no? Más varones que cuestionen el orden masculino. Andrés, perdón. Sí. Le vamos a dar la palabra una vez, bueno, dale, pero Andrés Rossetti ha pedido la palabra. Terminé lo tuyo, pero Andrés ha pedido la palabra. Está muteado, Andrés. José, ¿lo podés desmutear? No, ahí estoy. ¿Podemos dar la palabra a un hombre? No, excelente, me encantó. Tengo miles de inquietudes, pero veo que en YouTube está explotando con preguntas, así que me voy a concentrar en una que
es algo que yo me planteé mucho desde el punto de vista personal y desde el punto de vista teórico, sobre todo en el 2010, cuando se discutió tanto el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Tu afirmación categórica, no casarse nunca, ¿no? Que, que yo puedo hasta compartir, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Pero ¿no crees que pueden darse? Por supuesto, depende cómo esté regulado la cuestión del matrimonio, y hay formas que son, y depende, por supuesto, los niveles de igualdad y desigualdad, etcétera. Pero ¿no crees que pueden pensarse, por lo menos desde el punto de vista teórico, algunos modelos de matrimonios que pueden ser intuitivos, que pueden ser interesantes, que pueden ser positivos, más allá de que yo, es una pregunta, nada Sí, por más, eso gracias. dije que en la estadística había un 20% en la estadística de Capital Federal que funcionaba bien y estaban casados y siempre va a haber generalmente alguna mujer o algún hombre que dice, yo hace 35 años que estoy casado y soy muy feliz. Claro que siempre yo pienso, no lo digo, pero pienso, bueno, habría que preguntarle a la otra parte también, ¿no? A ver qué dice. Pero quien verbaliza dice, yo soy muy feliz. Bueno, pero, a ver, si el Vaticano, líder, el Vaticano, Estado machista, homófobo, de lo peor que hay, si el Vaticano, que lidera la lucha contra la ideología de género, porque salió del Vaticano y la lidera el Vaticano y lidera las demás iglesias, la lucha contra la ideología de género, que es luchar contra los derechos que vienen buscando, peleando, logrando las mujeres, el movimiento feminista, por ejemplo, latinoamericano, y el movimiento trans, travesti, etc. Si el Vaticano y si Francisco, que es Bergoglio, dice, tengo un problema personal con el aviso, Francisco que Bergoglio dice, hay que casarse, y bueno, hay que pensar, ¿no? Porque si un Estado tan nefasto para la historia de la humanidad como el Vaticano dice que hay que casarse, y el casamiento ha sido siempre no fue un instrumento para la libertad, sino un instrumento de dominación sobre el cuerpo de las mujeres. Yo apoyé el matrimonio igualitario, lo apoyé porque era una situación de discriminación, pero después me parece una boludez casarse. Bien. Carmen, por favor. Bueno, un gusto, Enrique, como siempre, escucharte, y creo que has dado un panorama de derechos humanos muy completo, histórico e interseccionado, que es lo más importante. Y me hiciste recordar, desde el punto de vista un poco académico, teórico, que hay ya algunas pensadoras feministas que, fíjate, fueron medio pioneras en el trabajo de las geopolíticas del género, que no planteaban un género binario, sino que ya planteaban las geopolíticas, estas que vos estabas diciendo, entre los géneros, en el sentido de qué diferencia había entre una mujer blanca, rica, ciudadana, y un hombre negro, pobre, que estaba en el sector rural, y cómo se daba la geopolítica de género, las relaciones de poder entre masculinidades y femineidades entre sí, y masculinidades entre sí, e incluso rompiendo esos binarios. Yo creo que Teresita de Barbieri, como Nancy Fraser, también cuando habla de los contrapúblicos subalternos, que se unen para cambiar las grandes hegemonías y generar nuevas hegemonías desde las discriminaciones y los sometimientos, son dos autoras muy interesantes para reafirmar lo que vos nos estabas hablando y nos estabas diciendo. Lo digo porque debe haber mucha gente joven, quizá estudiante, que tenga ganas de trabajar sobre esos textos. Y por otro lado, yo con esta misma pregunta acá de mi querido amigo Andrés Rossetti, tengo unas dudas, porque vos has tenido mucha experiencia del consultorio, y nosotras, algunas abogadas feministas, hemos tenido algunas también experiencias
en relación a las mujeres que se casan o no se casan, y después se descasan, se divorcian. Y hemos visto muchas veces que en parejas que no tienen matrimonio, se dan todos los patrones del patriarcado y de lo que estabas hablando, e incluso entre parejas de otras orientaciones sexuales e identidades de género, parejas LGBTIQ+. Se dan esas mismas dominaciones, maltratos, divisiones de roles y divisiones sexuales del trabajo y de los roles. Y por ahí, en algunos matrimonios casados, no se dan. O sea, como que fuera medio relativo, si bien, como vos dices, hay un patrón patriarcal en relación al matrimonio, yo comparto, y también esta postura eclesiástica que generó el matrimonio. Pero a veces tiene mucho que ver también con la cultura de las parejas y el propio vínculo y la propia forma de relacionamiento. Y te decía en este sentido porque incluso en parejas muy patriarcales, cuando se produce el divorcio, a veces en parejas que no se han casado, las mujeres se quedan expropiadas absolutamente de sus bienes. En cambio, en parejas casadas, las mujeres pueden recibir parte de los bienes de ese matrimonio. Entonces tengo mis ciertas dudas, también hay ocultamientos en los matrimonios de los hombres históricos, expropiaciones y ocultamientos de bienes a sus esposas legítimas, como dice el derecho, pero también lo hay a las personas que conviven. Entonces, bueno, ahí me queda una duda, me queda un signo de duda. Porque yo muchas veces les digo, cásense para poder luego repartir los bienes, porque si no, no van a ver nada. Y te agradezco esta conferencia tan linda y con todos los temas que están hoy de plena actualidad para que sigamos trabajando y debatiendo. Sí. Yo creo que tenemos que tratar de ser creativos y superar esas estructuras más antiguas como la del matrimonio y buscar formas asociativas que permitan el ejercicio libre de derechos, ¿no? Y disminuir los riesgos de que una de las personas pueda joder a las otras, en el caso de parejas, sí. Vivi, para que no te quedes con tu pregunta en la punta de la boca, ya entramos con la gente de YouTube, pero cortito. Muy cortito. Era en la línea de la organización de las nuevas masculinidades y las acciones políticas. Vos hablaste, Enrique, de la institución Iglesia, y te quería preguntar en relación a la institución Fuerzas Armadas y de Seguridad, otras instituciones también netamente patriarcales, si hay pensado algo en relación a la formación de los cuadros de Fuerzas Armadas y de Seguridad en relación a nuevas masculinidades. Me quedó en cuanto a lo que comentaste. Sí. Sí. Mira, solamente tuve hace 10 días atrás una reunión en el Ministerio de Defensa de Argentina, en donde me invitaron a asesorar, a formar parte de un consejo asesor para las temáticas de género dentro de las Fuerzas Armadas. Y la verdad que fue muy grato encontrar había representantes de las 3 Fuerzas Armadas, varones y mujeres, que tienen cargos importantes y la claridad que tenían con respecto a todas las cuestiones de género, ¿no? Y también algunos de ellos claramente posicionados dentro del feminismo, ¿no? Muy claros de posicionamiento. Y la idea de cómo, por un lado, dada la cantidad de denuncias de varones que ejercen violencia a su pareja dentro de las Fuerzas Armadas, cómo dar contención al grupo familiar y a la vez poner límites a esos varones. Y por otro lado,
estar pensando cómo trabajar la temática de masculinidades dentro de esas estructuras, ¿no? Pero es algo que recién comienza. Me pareció muy bueno, muy buen signo de época. María Julia Oberti, te damos la palabra para que nos cuentes qué están preguntando en el YouTube. Bueno, buenas tardes. Desde YouTube, primero toda la gente agradeciendo, desde muchos lugares, incluso Clorinda, provincia de Formosa, Rufino, Santa Fe, está Horacio Chichuri desde Córdoba, que a algunos les sonará el nombre. Bueno, Gabriela pregunta, ¿por qué un varón renunciaría a sus privilegios en pos de igualdad? ¿Cuáles serían posibles estrategias para que los varones opten por acompañar a los feminismos? Gabriela Artazo pregunta, ¿por qué cree que se insiste tanto en tratar el problema de la trata con fines de explotación sexual como un problema separado del de la regulación del trabajo sexual? Héctor pregunta si podría caracterizar una pareja igualitaria. Amelia pregunta la opinión sobre los abordajes de atención con hombres violentos. ¿Por qué no vamos, le tiramos 4 y porque no se va a acordar? Sí. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Deseas algo, Laura? Bueno, pensaba que... esto que vamos... Pareja igualitaria, cuando hablo de pareja igualitaria estoy hablando de una pareja, hombre, mujer, trans, travesti, cualquier identificación, etcétera. Pero bueno, un problema fuerte hay dentro de las parejas sí, pero también sabemos que hay la violencia a veces en las parejas lesbianas es fuerte y en otras parejas, ¿no? Pero, bueno, esto es algo que atraviesa toda la sociedad y todos los cuerpos. Hablo de pareja igualitaria en cuanto a personas que deciden conformar una pareja, tener su propio proyecto de vida, ser solidarios con el proyecto de vida de la otra persona y hacerse cargo de sí mismo y de las tareas que corresponden al convivir, a la convivencia. Hacerse cargo igualitariamente. A eso me refiero con parejas igualitarias. O sea, una pareja no igualitaria es aquella en donde ya uno de los miembros viene con la idea de que por ser, por ejemplo, varón, ya hay cosas que no tiene por qué hacer ni enterarse, y la otra persona viene con la idea, por ejemplo, una mujer, que por ser mujer tiene que sostener, amar, querer, ser algo así como el faro de amor del hogar, y al hombre comprenderlo, entenderlo y sobre todas las cosas siempre darle una nueva oportunidad al hombre, ¿no? Esto clásico del amor cristiano que penetra en las mujeres para que queden sometidas ahí al varón. Cuando había otra pregunta, ¿podrías tirarme otra pregunta de ahí? Si me olvidé. Sí. Tenemos también la pregunta de los abordajes de atención con hombres violentos. Bien, hay muchos grupos que están de varones y mujeres que están trabajando con hombres que han ejercido violencia. Y ahí, bueno, hay diferentes tipos de abordajes. Yo creo que lo fundamental es que haya un abordaje psicoeducativo y los varones puedan entender cómo participan del mecanismo de dominación, ¿no? Ahora, también aquí hace falta política, porque muchos y muchas de quienes efectores de salud que están trabajando con hombres que han ejercido violencia, trabajan gratuitamente.
y trabajan con mucho esfuerzo, sin que la institución les dé pelota, les dé importancia, sin que el poder ejecutivo les dé importancia. Hablo en todas las provincias ocurre esto, y en la nación, sin que hacen una tarea durísima, durísima, y muchísimas veces se sienten terriblemente solas y solos haciendo este trabajo. O sea, no hay política. No hay política hacia estos colegas, estas colegas que están trabajando. Y bueno, algunas, vuelvo a decir, tienen sueldo, otros no. Vienen trabajando, son redes que vienen trabajando gratuitamente. Y bueno, y son parte, todos los varones que trabajan ahí son parte de ese 20% de varones que quieren el cambio. Ahora, ¿por qué un varón renunciaría a sus privilegios? Yo imagino, a ver, imaginemos una pareja lesbiana. Una pareja que se dice somos lesbianas, en donde el tema de ser lesbiana es un posicionamiento político, feminista. Y por inseminación tienen, una de ellas o ambas tienen chicos, tienen 2 varones. Yo imagino y creo que se dan todas las posibilidades para que surjan varones feministas, que estén creados en modos de igualdad y de respeto de los cuerpos y de no violencia. El feminismo, ser feminista, es un posicionamiento político, ya lo ha explicado muy bien Diana Mafia. No es un tema hormonal, es un posicionamiento político. Y cualquier varón puede tener ese posicionamiento político. Pero esto implica también estar trabajando sobre aspectos de la propia existencia, toda la vida, obviamente. Pero se puede tener. Y cualquier varón, si decide renunciar al ejercicio de la dominación, puede hacerlo. ¿Y por qué lo haría? Bueno, porque hay miles de varones que son buenas personas también, que son buena gente, que tienen una empatía hacia el sufrimiento, hacia las otras personas, hacia las mujeres, hacia todo el movimiento LGTBIQ, hacia trans, travesti, hacia las T que se llaman, ¿no? Que son las personas más golpeadas y marginadas. Y porque son buenas personas y pueden hacerlo, y pueden dejar de dominar, y pueden modificarse y tomar un rol muy activo y muy solidario y establecer alianzas con diferentes sectores, ¿no? Que luchan contra el racismo, con gitanas que luchan contra el sexismo y el racismo, etcétera, etcétera. ¿Algo más? Estaba también la pregunta relacionada a por qué cree que se insiste tanto en tratar el problema de la trata con fines de explotación sexual como problema separado de la regulación del trabajo sexual. Bueno, yo creo que hay, por un lado, hay compañeras que se definen trabajadoras sexuales y creo que genuinamente creen de que son trabajadoras sexuales y sufren maltrato institucional, maltrato social. La cuestión es cómo colaborar, cómo generar las condiciones para que sus derechos sean respetados. Ahora, no creo que sus derechos puedan ser respetados si constituimos a los que regentean los prostíbulos en patrones. En eso, bueno, pero entonces, digamos, todo este sector lo quiere diferenciar claramente lo que es prostitución de trata. Hay otro sector, que es el sector abolicionista, que dice hay un
una correa permanente de comunicación entre lo que aparece como prostitución libre y trata de personas con fines de explotación sexual. Y la importancia de tratar el tema de trata con fines de explotación sexual es porque hay millones de mujeres, niñas, adolescentes que hoy viven en situación de esclavitud. Viven en situación de esclavitud. Y nos hacemos los osos, las osas, y hoy hay, además de eso, hay cientos de mujeres en nuestro país que sufren la violencia del poder judicial, la violencia institucional, que le arrancan sus hijos, y no pasa nada, y es una bandera que pocas agrupaciones feministas han tomado. Es algo que hay una deuda de algunas agrupaciones feministas, corrientes feministas, con respecto a las madres protectoras, que todavía están muy solas, ¿no?, en el país. En relación a eso, hay una pregunta justamente que pide que si podrías hablar un poco sobre masculinidades en relación al abuso sexual infantil. Lo que vemos... Está silenciado. Estás muteado, Enrique. Está muteado. Lo que vemos es que en el abuso sexual contra las infancias, más que hablar de abuso sexual infantil, proponemos que hablar abuso sexual a la infancia, a las infancias, porque de infantil no tiene nada este abuso, ¿no? Es que los machos, los varones abusadores y la práctica del incesto paterno-filial, la práctica del abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes, la práctica de la violación, es una práctica en general masculina, sexual masculina, cotidiana, que el que aparezcan algunos pocos casos en la prensa da la sensación de que fueran cosas aisladas, pero es una práctica súper común y es una práctica de lo que llamamos la cultura de la violación. Entonces, y en esta cultura de la violación, ¿qué tenemos como entrenamiento? Y tenemos como entrenamiento en el imaginario social lo que son los estereotipos de roles, y tenemos como ese entrenamiento fuerte que da la pornografía. O sea, ningún gobierno de nuestra América, hasta el momento, ningún gobierno de nuestra América, en esta historia, desde que hablamos de educación sexual integral, ni provincial ni nacional, se ha puesto firme ante las iglesias, ante la Iglesia Católica y las iglesias cristianas, y ha ordenado que se cumpla la educación sexual integral en los colegios, cualquiera sea la gestión, pública o privada. Ningún gobierno se puso firme. Y hay toda una operación que es dirigida por la Iglesia Católica en contra de la educación sexual integral. Eduquemos en el amor de la familia, y todas esas boludeces que dicen ellos, que en realidad sirven para ocultar a los abusadores, sirven para taparle la boca a niños y niñas que no hablen del incesto paterno-filial, y sirven y benefician a los violadores. Esto es lo que hacen las iglesias. Te hago una pregunta, Enrique. ¿Estoy muteada? Te hago una pregunta, Enrique, con respecto a esto. Uno podría pensar que es la Iglesia Católica, pero uno encuentra muchas complicidades en materia de abuso sexual paterno-filial, muchísimas complicidades. La complicidad de la escuela, te estoy hablando de las escuelas cómplices, estoy hablando de los malos, no de los buenos, no de las maestras que se juegan, ni de las madres que se juegan, estoy hablando de... Pero justamente cuando estuvimos hablando con vos, que hablamos juntos, bueno, vos hablaste y yo también, yo conté el caso de una nena que había sido violada a los 3 meses, la tiran a un baldío, la vuelven a violar a los 9 años, la vuelven a violar, a los 19 se suicida, ¿no? Y a su vez el Poder Judicial la había estaba viviendo con su abuela, que vivía a la vuelta de la casa del último violador, ¿no? Entonces,
¿cuál es tu perspectiva de la mirada social que tiene esto? ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Por qué hay tantas complicidades? Los curas no le vamos a quitar de ninguna manera su mérito en todo esto, absolutamente. Pero hay como alguna otra cuestión del orden de lo social y de lo cultural, donde esto es tolerado, qué sé yo, una nena está en un instituto porque ha sido violada y la siguen violando y esa nena está acostumbrada a eso y se la va a bancar porque está acostumbrada. Y si chilla, va a ser excluida. Esto que nosotras presentábamos un poco, ¿no? El que denuncia es excluido del grupo familiar, el terapeuta que se quiere jugar va a ser denunciado con un juicio de mala praxis. ¿Qué le pasa a la sociedad con esto? Porque no toda la sociedad es católica, no, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu perspectiva, digamos? Sí, Yo sé que... lo que yo nombré, cuando hablé de cultura de la violación, nombré solamente a los efectores y a algunos actores. Pero lo cierto es que cuando hay un violador, un abusador denunciado, inmediatamente surge una red de protección hacia ese abusador, que surge en el barrio, en el colegio, entre las personas conocidas, como si, en las familias, como si esto no pudiera ocurrir. Es decir, esto es lo que sostiene la cultura de la violación. Así como hoy señalaba ese buen señor que está en la casa, pero que le roba 3 horas de la vida a la mujer todos los días, esto es lo que sostiene la cultura de la violación, es lo que sostiene los ocultamientos sociales. Y ahí no importa cuál es tu religión, ideología, etc. Esta cultura de la violación será en partidos políticos, de derecha, centro, izquierda, será en instituciones progresistas, en instituciones ecologistas, en fábricas, en cualquier lugar. Se dan en el entramado social. Esto es parte de la cultura de la violación. Pero necesitamos educación sexual integral para romper con esa cultura. María Julia, vamos cerrando porque Enrique debe estar agotado. Bueno, Desde Madrid. quedan unas 4 preguntas. Sí, dale. Sí, no digan cuánto. Bueno, hablan de la dicotomía que se advierte en los tribunales de familia, el varón violento con la madre, que no obstante es evaluado como buen padre. ¿Qué estrategias pueden plantearse? Bueno, esto me parece que es un poco en relación a las políticas, lo que decían. Fíjate con respecto al abuso, por ejemplo, lo que pasa en el Poder Judicial de Córdoba, ¿no? De 100 abusos, hay solamente 1 que puede ser condenado. Todos los demás son, con todo lo que cuesta denunciarlos, son archivados directamente, ¿no? Ahí sé que hay 2 fiscales que son terribles, no me acuerdo los nombres ahora, si no lo diría, pero que son terribles en cuanto a no acusar, ni investigar, ni nada, siempre favorecer a los abusadores, ¿no? Pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Algunos fiscales que le pasan los abusos por delante y no dicen absolutamente nada. Esto es parte de la cultura de la violación, ¿no? Parte de las complicidades institucionales de sostenimiento de la violación. Bien, después también comenta Mariana que en todos lados se ven muchos hombres que nos quieren explicar qué hacer a nosotras y cómo hacer feminismo, pero ninguno que reflexione sobre las masculinidades. ¿Qué estrategias para accionar políticamente en este sentido propone Enrique? Eso creo que también un poco está hablando. Sí, no creo que pueda decir mucho más. A mí me pasaba algo hace varios años atrás, antes de Ni Una Menos, etcétera, cuando era docente en alguna universidad del interior, y iba a una clase y habría 20 mujeres y yo preguntaba entonces cuántas feministas había y 2, 3 levantaban la mano, ¿no? Entonces, a partir de ahí le decía, bueno, perfecto, a las demás, las que no son feministas, por lo menos les agradezcanle a las feministas, agradezcanle que si están sentadas aquí, gracias a las feministas,
que si están vestidas como quieren, es gracias a ellas, que si pudieron elegir la carrera, es gracias a ellas, y cuando cogen, tienen un orgasmo y gritan, es gracias a ellas. Ocurrió en alguna clase, etcétera, que ya después de 2 o 3 clases hubo una alumna que dejó de venir porque no soportaba las cosas que yo decía, pero, digamos, también tuvo como efecto que se formaran grupos feministas en esas localidades. Y algunas de ellas son funcionarias hoy de gobiernos provinciales, ¿no? Con esto quiero decir, los varones no tenemos que explicar a la feminista lo que es el feminismo, pero los varones podemos abrir espacios allí donde no circula la palabra feminista. Ahora no, ahora por suerte las compañeras han producido un impacto cultural que han permeado toda la sociedad y podemos hacer circular la palabra del feminismo entre los varones, entre las personas trans, travestis, etcétera, que están metidas en la lucha identitaria, pero no ven la importancia de, digamos que no ven la importancia de transformar esa lucha identitaria en una lucha revolucionaria y de alianza con otros sectores en contra de todas las formas de dominación. Porque la cosa no pasa por tener más representatividad, que es lo que la derecha está queriendo hacer con las diferentes identidades, sino pasa porque el movimiento LGTB no sea captado por la derecha, sino que juegue un rol junto con los feminismos y esperemos los varones, las masculinidades que quieran sumarse, cualquiera sea el cuerpo que lo sostenga, en la lucha antipatriarcal, ¿no? Bueno, después, algo que me pregunto es si esta necesidad de encajar en el binarismo no es una renuncia a la propia singularidad o diferencia. Me refiero a la identidad frente al Estado y a los otros. DNI, aclaro. Ahí no entendí la pregunta, ¿cómo sería? Algo que me pregunto es si esta necesidad de encajar en el binarismo no es una renuncia a la propia singularidad o diferencia. Me refiero a la identidad frente al Estado y a los otros. Sí, una gran compañera, dirigente trans, Luisa Paz, dirigente trans, me decía que ella pensaba que por ser trans, en algún momento pensaba que por ser trans, ya de por sí se asumía un posicionamiento político de modificación de toda la realidad, pero que observaba que muchos compañeros que estaban haciendo el proceso de transición, ante la oferta binaria, trataban de encajar en uno o en otro, y a veces tomaban lo peor del padre y a veces tomaban lo peor de la madre, y quedaban ahí, en la identidad y dentro del binarismo, pero sin posicionamiento político y transformador de la sociedad, ¿no? Esto me lo decía esta compañera que es muy clara políticamente, una compañera trans, Luisa Paz de Santiago del Estero. Yo acuerdo con eso, ¿no? El binarismo es muy hábil. Nancy Fraser tiene hace un análisis muy interesante de cómo la derecha, cómo el Partido Demócrata norteamericano ha logrado darse una política hacia la LGTB, ha sumado un sector de ellos, todos los demás siguen igual, pero ha sumado un sector de ellos dándole representatividad, y el movimiento LGTB le ha dado un capital simbólico importante al Partido Demócrata, mientras ellos siguen con la misma práctica conservadora en el plano económico y de dominación, ¿no? Bien, y la última pregunta también justamente ahora que hablamos de los otros países es si en algún otro lugar del mundo se han adoptado políticas sobre masculinidades. Yo
lo que observo y lo que observo en Europa y el conocimiento que tengo es, a ellos les resulta muy difícil entender acá la perspectiva que podemos tener en América Latina o que se puede tener desde África. Les resulta muy difícil salir del condicionamiento capitalista y darse cuenta de que lo que tienen no es solo por el esfuerzo y la capacidad, sino que tiene que ver con la supremacía blanca, la dominación y explotación de los otros pueblos. Le resulta muy difícil en algunos países como Alemania, los países centroeuropeos o Francia, darse cuenta de lo que es el machismo que existe en la sociedad. O sea, políticas no hay. Como también vemos que en España existen algunos posicionamientos muy claros y algunas políticas feministas, pero que tienen el rechazo también de sectores de la sociedad manejados por la derecha, etc. Hoy estamos así en todo el mundo. Estamos mal. Estamos mal. Y las mujeres están mal en todo el mundo y los pobres están cada vez peor. La blanquitud es todo un tema y la negritud, como dice Achille Mbembe, que es un filósofo africano, hoy la negritud ya no tiene que ver solo con el color de la piel, sino que tiene que ver con millones y millones de pobres en el mundo, que con la precarización de la vida producto del neoliberalismo, del capitalismo neoliberal, están siendo tratados como eran tratados los negros y las negras en la época de la esclavitud. Así que, y esto pasa en todo el mundo. Está muteada, Laura. Hace 1 hora y media que te tenemos atrapado ahí y te tendríamos otra 1 hora y media más, pero no sería humano. Y acá tenemos varios representantes de los derechos humanos. Yo te quiero agradecer muchísimo esta conferencia, esta charla, esta conversación. La vamos a difundir. Te agradezco muchísimo que formes parte de nuestra fundación y que seas parte de nuestro comité académico, nos llena de orgullo. Te vamos a seguir molestando, esto se lo decimos siempre a nuestros invitados. Creo que bueno, que empezar a pensar en nuevas femineidades y masculinidades en nuestra región latinoamericana con nuestros aliados europeos, que generalmente son latinoamericanos o italianos que están muy vinculados con lo nuestro. Es una tarea. No, tenemos trabajo, digamos, tenemos buen trabajo. Así que, largo, ya sé, te leo la mente, pero vale la pena. Gracias por estar con nosotros, nuevamente gracias a la gente de Cultura en Acción, gracias a todo el equipete de la Fundación Una Puerta, y un gracias y un aplauso así virtual, que son los únicos que podemos dar ahora, muy grande para vos. Gracias y a dormir porque ya es muy tarde. Descansa. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Buena tarde, buena noche. Buenas. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.